La verdad no solo se muestra, se desnuda, asusta y se rehúsa a ser borrada. En este preciso instante, alguien creyó que podría distorsionar la realidad, manipular miradas y aprisionar a otros como si fueran presas frágiles. Levantaron un castillo de ilusiones, imaginando que nadie se daría cuenta. Pero lo que ignoraron es simple, la verdad ya está frente a todos. El cerebro humano es un detector natural de falsedad. Antes de que las palabras sean dichas, las señales de engaño ya son captadas. Esto significa que cada jugada de manipulación falla en tiempo real, mientras todos observan el espectáculo como un clímax de suspenso psicológico. Y hay una ironía casi cómica en esto. Mientras más intentan denigrar a alguien, más acaban revelando su propia podredumbre. Es como ver a un animal perdido, agitado, tratando de esconder lo inevitable. Solo que aquí no se trata de comedia, las consecuencias son serias. La cuestión no es solo sobre vergüenza, sino sobre quien de hecho controla la narrativa, quien permanece firme cuando el escenario se derrumba. Al final, queda claro porque ya son vistos como inestables, obsesivos, hasta caricaturas de sí mismos. Sus mentiras, pensadas como armas, se volvieron espejos. Cada paso que dan expone su propia fragilidad. Lo que antes era una armadura de engaños ahora es una prisión. Están atrapados en las historias inventadas, forzados a sostener tramas que ya no se sostienen. Con cada contradicción, la máscara cae un poco más. Y no hay conspiración contra ellos, es solo la realidad cobrando su precio. Lo que fue planeado para humillar o debilitar al otro, ahora denuncia su propia inestabilidad. Conversaciones, gestos, interacciones, todo escancara desesperación e inseguridad. Quien observa percibe el nerviosismo en las palabras, la ansiedad en los movimientos y el miedo latente de ser expuestos. Mientras más luchan para mantener la farsa, más rápido el castillo de naipes se derrumba. La gente comenta, comparte y atestigua la caída de quien antes parecía intocable. Las mentiras que deberían darles poder se transformaron en cadenas. Cada fracaso público es un fragmento más en el cimiento de su propia realidad forjada. Lo que era para ser secreto se volvió vitrina. El resultado es cruel. En el intento de parecer fuertes, se revelan frágiles. En el esfuerzo de parecer en control, se exponen como rehenes de su propio colapso. Su inestabilidad se vuelve evidente porque es consistente. Surgen pistas que revelan obsesión, peligro y una fijación que no puede ser explicada como una preocupación casual. La gente empieza a conectar los puntos sin necesitar tu lado de la historia, y la imagen que surge es clara. Alguien está peligrosamente desquiciado y enfocado totalmente en ti. Hasta los actos más minúsculos, cuando se ven en el contexto mayor, se vuelven pruebas de su destrucción. Intentar controlar tu narrativa falla porque el mundo los ve esforzándose tanto, sobrecompensando de formas tanto obvias como aterradoras. Su inestabilidad no está escondida, está magnificada con cada paso que dan. Lo que antes esperaban intimidar o confundir a otros ahora convence a todos de que el problema no eres tú, son ellos. Su obsesión, sus mentiras, sus constantes actos de manipulación se vuelven evidencias autodocumentadas de inestabilidad mental y emocional. Están creando un registro de sí mismos, desquiciándose en tiempo real. Y mientras más luchan para mantener una imagen falsa, más visible se vuelve su inestabilidad. Mientras pensaban que estaban orquestando control, inadvertidamente crearon una exhibición de su propia fragilidad y el mundo está viendo cada momento de esto. Sus mentiras se transforman en espejos que muestran quienes realmente son. Toda la historia que esparcieron, toda acusación, todo intento de cambiar la realidad comenzó a reflejarse de vuelta hacia ellos, en vez de hacia su objetivo. Querían formar la percepción, crear miedo o duda, pero lo que no se dieron cuenta es que la verdad tiene una forma de revelar al narrador. Mientras más insisten en una narrativa que no es real, más la gente nota las grietas entre lo que dicen y lo que realmente existe. Su obsesión se vuelve visible, sus inseguridades son obvias y su necesidad de control queda expuesta. Lo que esperaban los hiciera parecer fuertes solo ilustra su fragilidad. Las mentiras son pesadas y cargarlas exige energía, atención y enfoque. Con el tiempo,
Su comportamiento se vuelve errático porque sostener una realidad falsa es agotador. Cada detalle que intentan fabricar, cada conversación que manipulan añade peso a un reflejo del que no pueden escapar. Otros ven los patrones, las reacciones exageradas, las contradicciones, la defensividad constante. Lo que querían esconder está ahora a la vista y quienes los rodean empiezan a entender la verdad sin siquiera necesitar confirmación de ti. Sus acciones hablan más fuerte que las palabras que intentaron plantar, revelando una obsesión que raya en la compulsión. La gente empieza a reconocer las señales de alguien que está empeñado en controlar a otra persona y ese reconocimiento se traduce en juicio. Sus mentiras ya no los protegen, los exponen. Hasta los observadores casuales empiezan a entender el desequilibrio, el enfoque irracional y la inseguridad que los mueve. Cada intento de girar la historia, de mantener la ilusión, solo hace el espejo más claro. Su propio reflejo muestra a una persona consumida por vergüenza, miedo y una necesidad desesperada de dominar, que es exactamente lo contrario de lo que querían. Y la parte más impresionante es que tan automático es este proceso. No se dan cuenta de que están proporcionando la evidencia por sí mismos. Sus acciones diseñadas para distorsionar la realidad son ahora la prueba de su obsesión, inestabilidad y falta de control. La gente no solo está viendo lo que hacen, están viendo quiénes son. Su identidad, una vez escondida detrás de mentiras, ahora es transparente y no es agradable. Cada interacción, cada conversación, cada intento de manipulación es una pincelada en un retrato de su propio deterioro, un retrato que otros no pueden dejar de ver. Al intentar definirte, inadvertidamente se definieron a sí mismos y el mundo está mirando. Eres el imán que revela sus debilidades. Tu presencia en su vida actúa como un espejo, reflejando no lo que eres, sino lo que ellos están tratando y fallando en esconder. Cada intento que hacen para alcanzarte, intimidarte o manipularte, no es solo un juego. Se activa, acentuando grietas en su propio carácter que antes eran invisibles. Piensan que sus planes son inteligentes, sus mentiras ocultas, su control absoluto. En realidad, cada movimiento que hacen se vuelve evidencia de sus propias debilidades. Su rabia, sus reacciones exageradas y los intentos desesperados de influencia muestran al mundo que su inestabilidad no es solo interna, es visible, tangible e innegable. No instigaste el drama, pero tu presencia constante los forzó a enfrentarlo de cualquier forma. Luchan para mantener una fachada y cada desliz, cada inconsistencia, cada pequeño momento de sobrecompensación se vuelve un espejo, exponiéndolos ante todos. La gente empieza a percibir patrones, la atención exagerada, los ataques viciosos, la necesidad obsesiva de ser visto como poderoso. Estas son las cosas que nunca quisieron que nadie viera. Pero su fijación en ti las transmite más fuerte de lo que las palabras podrían hacerlo. Mientras más intentan controlarte o afectarte, más obvia se vuelve su debilidad. Es como si su energía fuera usada contra sí mismos. Cada mentira que dicen, cada intento de manipulación, cada movimiento calculado requiere esfuerzo, enfoque y atención, pero en vez de desestabilizarte a ti, los desestabiliza a ellos. La obsesión se vuelve consumidora, no dejando espacio para claridad o autoconocimiento y sus propias debilidades empiezan a dominar cada acción. Los mismos rasgos que esperaban enmascarar, los celos, la inseguridad, la arrogancia, la volatilidad, brillan más fuerte que nunca. La gente empieza a armar un retrato de alguien que se desenrolla, no por tu causa, sino por su propio comportamiento. No solo eres intocable, eres la verdad inevitable que los fuerza a la exposición. Pueden intentar desviar, justificar o intimidar, pero nada funciona. Sus debilidades de carácter están ahora en plena exhibición, fáciles de ver para cualquiera. Permaneces firme, fuerte y apartado mientras ellos se tambalean, tratando desesperadamente de recuperar el control. Tu presencia no crea caos. Ilumina, revelando cada debilidad que pensaron que podría permanecer escondida. Y en esa luz, el mundo ve claramente que el problema nunca fuiste tú. El problema siempre fueron ellos. Todo el mundo percibe la desconexión entre sus palabras y la realidad. En el momento en que alguien empieza a decir una cosa, pero actúa de una manera completamente diferente, la gente lo nota,
aunque no puedan ponerlo en palabras inmediatamente. La intuición humana está diseñada para detectar inconsistencias y las contradicciones repetidas entre lo que afirman y lo que realmente existe crean una tensión visible que no puede ser ignorada. Cada exageración, cada acusación falsa, cada intento de manipular se pesa contra la verdad que te rodea. La gente instintivamente percibe cuando la realidad no se alinea con su narrativa. Y mientras más intentan forzar una historia que no es real, más obvia se vuelve su desconexión. Esto no es sutil. Es como un patrón formándose a plena vista. Amigos, colegas, hasta observadores casuales empiezan a percibir que algo está mal. Lo que querían como un mensaje controlado para influenciar la percepción, ahora se desmorona, dejando su credibilidad en pedazos. El espacio entre sus palabras y la realidad no solo los hace parecer poco confiables, sino también inestables. La gente empieza a cuestionar sus motivos, su juicio y hasta su estado mental. Cada mentira que cuentan, cada historia que giran se vuelve un contraste contra la claridad y la verdad que vives abiertamente. Los observadores no necesitan analizar profundamente. Pueden sentirlo instintivamente. Hay una tensión entre lo que se dice y lo que es real y esa tensión se refleja mal en ellos, no en ti. Mientras más intentan reforzar su narrativa, más el mundo ve la desesperación detrás de ella. Sus intentos de controlar la percepción ilustran su propia irracionalidad y obsesión. Pueden pensar que están jalando hilos o guiando opiniones, pero en realidad su comportamiento actúa como evidencia de inestabilidad. Eventualmente, esta desconexión se vuelve innegable. La gente empieza a compartir observaciones, a conectar puntos y a señalar callada o abiertamente las inconsistencias. Su credibilidad se desvanece pedazo a pedazo y la percepción de que son obsesivos, controladores o hasta psicológicamente desequilibrados se vuelve evidente. Mientras intentan mantener el control sobre su imagen, el mundo ya está sacando conclusiones basadas en la realidad observable, no en las mentiras que alimentan. Mientras más jalan, más la desconexión se amplía y más evidente se vuelve que su credibilidad se desmorona bajo el peso de su propio engaño. Sus palabras ya no tienen poder, porque la realidad y la gente que la atestigua siempre hablan más fuerte que las mentiras. Su obsesión contigo se vuelve su propia prisión. Cada intento que hacen de controlarte o manipularte lentamente se vuelve contra ellos, creando una trampa de la que no pueden escapar. En su mente, pensaban que eran el depredador, pero en realidad, se convirtieron en el prisionero. Cada mentira que contaron, cada esquema que tramaron, cada esfuerzo para infiltrar tu vida añade otro barrote a la jaula que están construyendo alrededor de sí mismos. Su obsesión los consume completamente, no dejando espacio para pensamiento racional, autorreflexión o hasta calma básica. Cada acción destinada a desestabilizarte solo acelera la presión de su propio confinamiento mental y emocional. La gente a su alrededor empieza a percibir los patrones, el ritmo, el pensamiento, los actos repetidos para insertarse donde no pertenecen. Queda claro que su energía no se gasta en esfuerzos productivos o normales, sino completamente enfocada en tramar, influenciar o derribarte. Su comportamiento empieza a parecer errático, desesperado y obsesivo. Mientras más intentan escapar de las consecuencias de sus acciones, más profundamente se hunden en la prisión que construyeron para sí mismos. Otros, observando, no ven a un maestro calculador, ven a alguien atrapado por su propia fijación. El término psicópata no es una exageración o un insulto en este contexto. Es una conclusión lógica sacada de la observación. Sus acciones, impulsadas por obsesión, son irracionales, inestables y dañinas para sí mismos. Lo que se pensó para intimidarte o manipularte se ha volteado completamente. El mundo ve a una persona atrapada, no por fuerzas externas, sino por su propia compulsión. Cada mentira, cada intento de controlar, cada acto de intimidación es una piedra en los muros que los rodean. Mientras tanto, permaneces inafectado, libre y claro. Su caos no te afecta, porque no eres quien ellos son. Intentando dominar tu vida, entregaron el control sobre sí mismos. Su obsesión, una vez escondida en la superficie, ahora los define en público, y la realidad de su propia prisión es innegable. Están atrapados en un ciclo de miedo,
orgullo y fijación que no pueden romper, y mientras más luchan, más visible se vuelve su atrapamiento. Eres la presencia calma e inmutable que existe fuera de su jaula, atestiguando el desmoronamiento de alguien que pensó que podría controlarte, solo para encontrarse completamente confinado por la propia obsesión que crearon. Cada mentira añade a su propio aislamiento. Cada historia falsa, cada exageración, cada intento de manipular la narrativa no solo falla en alcanzar su objetivo previsto, empuja hacia afuera a cualquier persona que podría haberlos apoyado o tolerado. Mientras más escalan, más visible se vuelve que sus acciones están impulsadas por obsesión, no por razón. La gente instintivamente percibe cuando alguien está enfocado en otra persona de una forma que no es saludable, y lo que podría haber sido curiosidad o preocupación se transforma en distancia y desconfianza. Cada mentira que cuentan es una piedra en el muro separándolos de la confianza social, empatía y credibilidad. Sus intentos de controlar la percepción o sabotear tu reputación fracasan espectacularmente, porque la obsesión es visible, se esparce, pero no de la forma que quieren. En vez de atraer gente a su causa, los repele. Amigos, amigas, colegas y hasta observadores casuales empiezan a cuestionar sus motivos y carácter. Perciben las contradicciones, las exageraciones, las reacciones exageradas, y en vez de simpatizar, la gente empieza a alejarse. La red de apoyo de la que podrían haber dependido empieza a romperse, reemplazada por juicio silencioso, evasión o hasta burla. La credibilidad social, una vez asumida o mantenida a través de apariencias, se evapora bajo el peso de la maldad repetida. Lo que empeora esto para ellos es que este aislamiento fortalece su propia obsesión. Sintiéndose aislados, doblan la apuesta, creyendo que si se esfuerzan más, podrán recuperar el control. Cada intento fallido solo intensifica la fijación, creando un círculo vicioso. Las mentiras se esparcen, la obsesión crece, y con ella la separación de la realidad y de la gente que podría haberlos visto bajo una mejor luz. Su mundo se vuelve más pequeño, más oscuro y más solitario con cada acto de manipulación. Mientras tanto, permaneces inafectado, moviéndote libremente dentro de la realidad, mientras ellos se desvanecen en un vacío social autoimpuesto. Lo que estaba destinado a afectarte se vuelve el mecanismo que destruye su estatus social. Su propia obsesión los aísla, expone su inestabilidad y aleja a cualquier aliado potencial que podrían haber tenido. Intentando controlar la narrativa sobre ti, se separaron de la narrativa de la vida misma, dejando solo una burbuja de obsesión, paranoia y creciente soledad. Sus inconsistencias son un libro abierto para que otros lean. Cada contradicción, cada cambio de historia, cada reacción exagerada es grabada, notada y recordada por quienes los rodean. Cuando se enfrentan con los hechos, no se mantienen consistentes. Se desmoronan, se ajustan o sobrecompensan, revelando más de lo que querían. Cada reacción añade otra línea al patrón de su comportamiento, un patrón que cualquiera prestando atención puede seguir sin necesitar tu perspectiva. Sus intentos de manipular la percepción, controlar narrativas o justificar sus acciones solo ilustran las inconsistencias. Cada mentira, cada exageración, cada denuncia es una pieza de evidencia que están proporcionando desesperadamente. La gente es naturalmente hábil para detectar patrones y las contradicciones repetidas forman una imagen clara de obsesión e inestabilidad. Lo que esperaban confundir o intimidar a otros acaba haciendo lo contrario. Los observadores empiezan a mapear su comportamiento, percibiendo ciclos repetidos de falsedad, defensividad y escalada emocional. Mientras más intentan cubrirse, más transparentes se vuelven. Hasta las amistades casuales empiezan a reconocer las señales, cambios de tono, excusas inexplicadas, historias que no se alinean con la realidad. Cada uno de estos momentos refuerza la percepción de que su comportamiento es errático, extremo y no saludable. La etiqueta de psicópata no necesita ser aplicada artificialmente, surge naturalmente de la observación. Sus propias inconsistencias ofrecen la evidencia y el mundo la interpreta lógicamente. La gente ve a alguien obsesionado, inestable y atrapado en su propia red de mentiras. No es tu responsabilidad señalarlo. El patrón habla por sí mismo. Mientras más intentan mantener el control o manipular la percepción,
más obvio se vuelve su desenrollamiento psicológico. Sus inconsistencias no son minúsculas, son acumulativas. Cada pequeña falla se suma a la historia más grande y la audiencia, consciente o inconscientemente, armará la verdad. Los intentos de parecer racionales o en control fracasan espectacularmente, porque sus acciones contradicen sus palabras repetidamente. Lo que esperaban que asegurara influencia o sembrara dudas, por el contrario, confirma lo opuesto. Están obsesionados, son irracionales y completamente transparentes para cualquiera que les ponga atención. Tratando de ocultar su obsesión, la han escrito claramente, a plena vista. Su comportamiento se convierte en un ejemplo de libro de texto de autoexposición, donde cada esfuerzo para manipular el mundo a su alrededor solo los hace más visibles, más predecibles y más innegablemente inestables. Tú eres la constante inamovible en su caos. No importa que tan duro intenten provocarte, manipularte o intimidarte, nada funciona. Cada esquema, cada intento de desestabilizar tu vida fracasa porque tu presencia permanece firme, consistente e inquebrantable. Esta consistencia no es solo frustrante para ellos, es aterradora. Se alimentan del control, de moldear circunstancias y personas a su voluntad, y tu inmunidad a sus tácticas expone su impotencia de la manera más brillante. Mientras más presionan, más obvio se vuelve para todos que sus esfuerzos son inútiles. Otros pueden verlo claramente. La gente nota el contraste entre sus intentos frenéticos de dominar y tu comportamiento calmado y centrado. Cada reacción exagerada, cada mentira desesperada, cada movimiento errático que hacen resalta en comparación con tu estabilidad. Te conviertes en el lente a través del cual su inestabilidad se magnifica. Su obsesión, paranoia y comportamiento irracional son destacados no por tus palabras, sino por la fortaleza que muestras, simplemente por existir sin ser movido. Los observadores comienzan a entender la verdad instintivamente. El caos no viene de ti, viene de ellos, y tú eres la razón por la que es tan visible. Tu presencia inamovible también los fuerza a patrones de sobreexposición. Al intentar forzar reacciones de ti, revelan sus debilidades e inseguridades a todos a su alrededor. Intentan alejarte, intimidarte o manipular las circunstancias, pero tu estabilidad actúa como un espejo, reflejando sus debilidades hacia afuera. Cada intento fallido solo se suma a la evidencia de su obsesión e inestabilidad. Mientras más escalan, más aparente se vuelve que el problema nunca fuiste tú, siempre fueron ellos. Ser la constante en su caos no requiere confrontaciones, argumentos o demostraciones de fuerza. Es tu negativa a ser arrastrado a sus juegos, tu capacidad de permanecer firme mientras ellos se descontrolan, lo que hace la diferencia. Eres la fuerza inamovible en una tormenta que ellos crearon, y en esa dinámica, tu poder es innegable. Pueden intentar manipular, mentir o provocar, pero nada se pega. Y mientras queman energía intentando lo imposible, tú permaneces intacto, invulnerable y completamente consciente, dejándolos expuestos, frustrados y cada vez más impotentes. Su reputación se erosiona mientras tu verdad se expande. Cada intento que hacen para empañarte, torcer la realidad o manipular la percepción termina apuntando hacia ellos. Las mentiras tienen peso, y cuando fallan en aterrizar, ese peso no desaparece, aplasta la credibilidad de quien intentó manejarlas. Mientras más empujan narrativas falsas, más claro se vuelve el contraste entre tu integridad y su caos. Lo que estaba destinado a dañar tu imagen solo amplifica la verdad de quién eres, acentuando tu estabilidad, honestidad y claridad. Sus acciones, diseñadas para intimidar o confundir, en cambio sirven como prueba de su obsesión e inestabilidad. La gente a su alrededor comienza a notar el patrón. Ven a alguien sobreinvertido, desesperado y constantemente sobrecompensando, y su respuesta natural es alejarse, cuestionar motivos o simplemente dejar de escuchar. Mientras tanto, tu verdad se expande sin esfuerzo, porque no requiere manipulación, ni giros, ni energía desesperada para mantenerse. Tu realidad se mantiene firme, visible y creíble, mientras la suya colapsa bajo el peso de sus propias mentiras. El mundo comienza a darse cuenta de quién es el verdadero problema, y no eres tú. Incluso las interacciones sutiles trabajan a tu favor. Cada esquema fallido,
Cada declaración contradictoria, cada intento frenético de controlar la percepción refuerza la narrativa de que son inestables, obsesivos y cada vez más poco confiables. La gente no nota conscientemente el porqué, pero comienza a actuar en su contra y a simpatizar contigo. El desequilibrio es obvio. Una persona es transparente, fundamentada y consistente, la otra es frenética, inconsistente y consumida por la obsesión. Su reputación se erosiona naturalmente, orgánicamente, mientras los observadores arman las verdades de la evidencia que ellos mismos proporcionan. Lo que es notable es que no necesitas pelear o defenderte agresivamente. Su colapso, alimentado por sus propias mentiras, hace todo el trabajo. Cada ataque fallido fortalece tu posición, expande tu credibilidad y expone su inestabilidad para que todos la vean. Al intentar empañar tu imagen, en cambio destacan su propia locura, y el mundo se da cuenta. Mientras se tambalean, tu verdad crece silenciosamente, poderosamente e innegablemente, dejándolos aislados, desacreditados y perseguidos por la verdad que intentaron y fallaron en suprimir. La gente ve el patrón antes de ver a la persona. Sus acciones no son incidentes aislados. Son repetidas, predecibles y desesperadas. Cada intento de alcanzarte, manipularte o intimidarte añade otra capa a un patrón que es imposible ignorar. Los observadores no necesitan escuchar explicaciones o testimonios. Ven el comportamiento en sí mismo, una y otra vez, y comienzan a reconocer la obsesión sin que nadie se la señale. Un acto puede descartarse como coincidencia o malentendido, pero la repetición no deja espacio para la duda. Los patrones hablan más fuerte que las palabras porque revelan intención, enfoque y consistencia de una manera que un solo momento no puede. A medida que estos comportamientos se acumulan, se escribe una historia. La gente nota las mismas reacciones exageradas, las mismas manipulaciones, las mismas acciones intrusivas sucediendo una y otra vez. No importa si respondes o permaneces en silencio. El patrón ya es visible. Otros comienzan a entender la situación solo a través de la observación. La persona detrás de las acciones se vuelve secundaria. El comportamiento los define. Su obsesión, fijación e inestabilidad quedan al descubierto, y mientras más frenéticos o manipuladores se vuelven, más clara crece la imagen. Los patrones también facilitan que otros conecten los puntos. Una vez que se establece la repetición, sus motivos, inestabilidad emocional y enfoque irracional en ti se vuelven innegables. Ya no se trata de un solo acto de agresión o manipulación. Se trata de un marco consistente de comportamiento que prueba la obsesión. La gente ve a alguien incapaz de controlar impulsos, atrapado en los mismos ciclos y completamente fijado en otro individuo. No se necesita un psicólogo para darse cuenta de que la percepción humana naturalmente detecta tendencias, y las acciones irracionales repetidas son evidentes por sí mismas. El poder del reconocimiento de patrones está en su permanencia. Incluso si cambian ligeramente de táctica, las repeticiones anteriores ya han creado un registro. Los observadores mantienen ese mapa mental y evalúan todo a través del lente del comportamiento establecido. Para cuando se dan cuenta de lo que está pasando, el patrón ya los ha expuesto, haciéndolos parecer inestables, obsesivos y hasta peligrosos. No tienes que argumentar, probar o intervenir. Las acciones repetidas hacen todo. Al intentar controlarte o alcanzarte, inadvertidamente han escrito un plano de su propia obsesión, y el mundo lo lee claramente, antes de siquiera ver a la persona detrás de él. Su miedo hacia ti es ahora su actuación pública. Lo que era una lucha interna, un pánico oculto o paranoia, ahora se derrama en cada interacción que tienen. Su miedo ya no permanece privado. Se muestra en la forma en que hablan, la forma en que actúan y la forma en que responden a situaciones que te involucran. Tics nerviosos, reacciones repentinas, pausas extrañas y contradicciones en sus historias son todas señales que todos a su alrededor pueden ver. Cada intento de enmascarar su obsesión o manipular la realidad se convierte en una exhibición involuntaria del mismo miedo que querían ocultar. Tú eres la razón por la que entran en pánico, pero el mundo no se enfoca en ti. Se enfoca en ellos. Los observadores notan la tensión, la energía frenética, las formas en que intentan demasiado controlar la percepción,
y lo interpretan como inestabilidad. Su miedo se transmite como una actuación en un escenario, y la audiencia no necesita un guión para entenderla. Cada gesto nervioso y cada declaración inconsistente se convierte en evidencia de obsesión y comportamiento desequilibrado. Pueden pensar que son inteligentes, pensando que nadie ve detrás de la fachada cuidadosamente construida, pero cada acción traiciona la ansiedad y desesperación que sienten internamente. Mientras más intentan recuperar el control o afirmar dominio, más se intensifica su actuación pública. La sobrecompensación solo atrae la atención a los rasgos que esperaban ocultar. La gente comienza a leer su comportamiento como un libro abierto, conectando los puntos entre sus acciones, sus palabras y los patrones de obsesión impulsada por el miedo. Mientras más actúan, más claro se vuelve. Se están desmoronando, y sucede en tiempo real para que todos lo presencien. Mientras tanto, tu presencia permanece calmada, consistente e inalterada, creando un contraste marcado que magnifica su inestabilidad. No necesitas exponerlos, confrontarlos o defenderte. Su propio miedo, proyectado hacia afuera en una actuación incontrolable, lo hace por ti. El mundo ve a alguien desmoronándose bajo el peso de su propia obsesión, y la percepción de ser psicótico o peligrosamente obsesionado surge naturalmente. Eres intocable en esta dinámica, y su desmoronamiento se convierte en un espectáculo que todos los demás no pueden dejar de ver. Sus mentiras se convierten en prueba autoevidente de obsesión. Cada vez que intentan manipular la realidad, hilar una historia o crear una narrativa en tu contra, inconscientemente dejan un rastro que expone su fijación. Cada exageración, cada distorsión de la verdad y cada intento de controlar la percepción se convierten en evidencia tangible de que tan consumidos están por ti. Lo que pretendían como escudo o arma termina funcionando como un espejo, iluminando la profundidad de su obsesión para cualquiera que esté prestando atención. Las mentiras ya no sirven a su propósito. En cambio, documentan su propio enfoque irracional. La gente a su alrededor comienza a notar los patrones. Los cambios repetidos, las inconsistencias y las reacciones exageradas señalan más que solo deshonestidad. Revelan una fijación. Los observadores no necesitan conocimiento interno para verlo. Su comportamiento solo lo comunica claramente. Mientras más elaborada la mentira, más expone la energía obsesiva detrás de ella. Lo que estaba destinado a intimidarte o desestabilizarte ahora confirma a todos que sus acciones no están impulsadas por razón o lógica, sino por una compulsión incontrolable. Esta prueba autogenerada se extiende más allá de la credibilidad. Habla de su estado psicológico. Los intentos de manipularte o enmarcarte se convierten en estudios de caso de su obsesión, ofreciendo una demostración en vivo de alguien consumido por la fijación. Ya no se trata del contenido de las mentiras. Se vuelven irrelevantes. El patrón de comportamiento, la intensidad del enfoque y el objetivo repetido, todos gritan inestabilidad. La gente está comenzando a reconocer que la obsesión no es casual, temporal o inofensiva. Es peligrosa, errática e insostenible. Mientras tanto, permaneces intocado, inalterado por su narrativa. Tu realidad, calmada y consistente, contrasta marcadamente con la evidencia de su fijación. Cada intento fallido de control, cada exageración, cada historia fabricada refuerza tu imagen como alguien desequilibrado y peligrosamente obsesionado. Sus mentiras diseñadas para proteger su agenda se convierten, en cambio, en documentación autoevidente de su desmoronamiento. Al intentar manipular la percepción, ofrecen al mundo la prueba más clara e innegable de su propia obsesión, convirtiéndote en el centro calmado alrededor del cual su caos gira incuestionablemente. Se están desmoronando psicológicamente en tiempo real. Tú no eres la fuente del caos. Ellos lo son. Cada intento que hacen para manipular, intimidar o controlar situaciones fracasa espectacularmente, y el esfuerzo solo acelera su propio desmoronamiento. Su mente, consumida por obsesión, miedo y frustración, comienza a traicionarlos de maneras imposibles de ocultar. Lo que fue cuidadosamente calculado, cada movimiento planeado para intimidar o dominar, ahora colapsa bajo su propio peso. Las mentiras se contradicen, las manipulaciones se deshacen, y cada esquema destinado a controlar la percepción en cambio expone la inestabilidad.
El mundo lo presencia. Su supuesta fortaleza y dominio se disuelven en comportamiento frenético, errático que hace obvia su obsesión. La gente nota las reacciones exageradas, las contradicciones, los intentos desesperados de mantener autoridad, y las grietas rápidamente se vuelven imposibles de ignorar. Cada esfuerzo fallido refuerza la percepción de alguien desequilibrado y consumido por la fijación. Su reputación, credibilidad e influencia comienzan a desvanecerse en tiempo real, todo visible para aquellos que están prestando atención. Mientras tanto, permaneces firme, intocado y completamente claro en contraste. Tu inocencia, tu enfoque y tu fuerza son destacados precisamente debido al caos que ellos generan. Donde ellos se quiebran bajo presión, tú permaneces firme. Donde ellos se obsesionan y exageran, tú actúas con calma y claridad. Este marcado contraste no necesita explicación. Tu poder habla por sí mismo. Los observadores ven quién está realmente en control y la verdad se vuelve innegable. Lo que es más impresionante es que su colapso es autoinducido. Cada reacción exagerada, cada mentira, cada intento de dominar alimenta el desmoronamiento. Se disuelven bajo el peso de su propia obsesión y nada de lo que hagas es necesario para acelerarlo. La exposición es pura y simple. Todo su control, toda su supuesta superioridad, todas sus tácticas manipuladoras desaparecen en tiempo real. Y en este colapso que se desarrolla, tu estabilidad y tu fuerza brillan incuestionablemente. Mientras se desmoronan, intentando torcer la realidad, permaneces el centro inquebrantable, la prueba innegable de que la obsesión destruye al obsesionado mucho más que al objetivo previsto. Al final, la historia es cristalina. Su obsesión, sus mentiras y sus intentos desesperados de controlarte se convirtieron en su perdición. Cada esquema, cada manipulación, cada reacción exagerada solo expuso sus debilidades, su inestabilidad y su desmoronamiento al mundo. Son los arquitectos de su propio caos. Y mientras más luchan por dominarte o desacreditarte, más visible se vuelve su obsesión. Lo que estaba destinado a intimidar, controlar o aplastarte fracasó espectacularmente, acentuando tu fuerza inquebrantable, enfoque e integridad. Permaneces la constante inamovible en la tormenta que ellos crearon. Mientras colapsan bajo el peso de sus propias mentiras, patrones y paranoia, tu calma, claridad y poder brillan en contraste. Los observadores notan las diferencias instintivamente. La obsesión, el comportamiento errático, la sobrecompensación. Todo apunta hacia ellos, no hacia ti. Su credibilidad se erosiona mientras la tuya se expande, no a través de palabras o explicaciones, sino a través de la realidad innegable de su desmoronamiento. Cada intento fallido de desestabilizarte sirve como evidencia de su obsesión y el mundo lo ve desarrollarse en tiempo real. Esto es más que exposición. Es prueba de una verdad más profunda. El universo no necesita intervenir cuando alguien es consumido por su propia fijación. Tú eres la presencia constante que revela su inestabilidad. El espejo viviente que refleja sus debilidades a la luz. Su desmoronamiento es inquebrantable, autogenerado y público, mientras permaneces intocable, centrado y poderoso. Así que recuerda esto. No eres la causa del caos. Ellos lo son. No necesitas pelear, discutir o probarte. Sus mentiras, manipulaciones y obsesión hacen todo el trabajo. Lo que surge es innegable. Se están desmoronando. Su obsesión es visible y tu poder, inocencia y enfoque son incuestionables. De cualquier manera, estás por encima de todo, intocable e inquebrantable, mientras ellos se desmoronan bajo el peso de su propia construcción. Si has sentido el peso del engaño, observado cómo la obsesión se desarrolla o simplemente quieres mantenerte fuerte en tu propia verdad, no te lo guardes. Dale clic al botón de suscribirse para unirte a una comunidad que valora la claridad, la fuerza y el poder inquebrantable. Dale like a este video si te abrió los ojos. Comenta abajo para compartir tus pensamientos o experiencias y compártelo con cualquiera que necesite ver cómo la obsesión se expone a sí misma. Tu participación no solo apoya al canal, amplifica el mensaje de que la verdad siempre brilla más que las mentiras. Dios te bendiga.